estamos esperando un evento glorioso como todo el pueblo del Señor, el cual es la venida de nuestro Señor Jesucristo para llevar a su pueblo antes de entrar en ese proceso en el cual la humanidad de manera general estará experimentando en carne propia la ira de Dios como respuesta y consecuencia al habernos apartado de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Y mis amados hermanos, es un evento que se va a vivir, que está próximo a suceder. Las señales así nos la dicen, y nuestra condición, ¿cuál debe de ser para estar plenamente justificados ante el Señor? Por supuesto, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Pues solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser justificados para adquirir la salvación que nos aparta de ese juicio terrible de la ira de Dios, porque la paga del pecado, ¿cuál es, hermanos? Es la muerte. Sí. Si el Señor viniera hoy, si el juicio de Dios se ejecutara hoy, y nosotros no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, si no hemos recibido de su gracia esa salvación tan grande a través de recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra sentencia sin lugar a duda sería la muerte. Gloria a Dios. Así es. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios tan grande que anhela, que desea que nada ni nadie se pierda, pues nos ha dado ese plan de redención para que todo aquel que en él cree, en nuestro Señor Jesucristo, tenga y adquiera esa salvación. Gloria a Dios, es ser justificados por el Señor, porque vería en nosotros ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tomado en nuestro corazón, adquiriéndolo como nuestro Señor y Salvador. Hemos llevado una lectura diaria, en el libro de los Hechos vimos cómo Pablo le sirvió al Señor y propagó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esas buenas nuevas de salvación. En el libro de los Romanos, que comenzamos ayer con el capítulo 1, pues empezamos a profundizar en lo que necesitamos para mantenernos seguros en Cristo Jesús. Y esto es haciendo la voluntad de Él. En el capítulo 2, que es el que iniciamos ahora, comienza diciendo que somos inexcusables. Es decir, en nuestra naturaleza humana, todos nosotros, por nuestra pecaminosidad, por el pecado original, no hay un hombre, no hay uno que pueda ser justificado. De manera que no hay un hombre en este mundo que pudiese ser juez para determinar quién puede y quién no puede, quién está justificado o quién no está justificado, sino simplemente saber que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea la gravedad del pecado, en Cristo somos justificados. Bendito sea el Señor. Sea que estemos bajo la ley, sea que no estemos bajo la ley, sea que seamos muy buenotes, no podemos ser justificados
sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esta no de nosotros, pues es poder de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Gocémonos en ello, mis amados hermanos. Ya en el capítulo 2, que nos habla no de la salvación propiamente, sino de la condición del hombre para recibir el justo juicio de Dios. Porque el justo juicio de Dios es que la ley se cumple. Y la ley se cumple ya que el hombre no podía accesar a ese cumplimiento, pues dio a su Hijo. Qué maravilloso, como Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Solamente en Él podemos ser justificados y apartarnos del veredicto de culpable, solamente en Cristo. Entonces, ya en el versículo 12, la palabra del Señor en Romanos capítulo 2 nos dice así, y quiero compartirlo contigo en esta mañana, mi amado hermano, que estás en contacto como todos los días, ¿verdad? Para que oremos juntos por todo aquello que le presentamos a nuestro Rey, sea lo que nos provoca ansiedad o preocupación, como lo que nos produce gozo y alegría. Muchas veces hay eventos de un gran gozo y alegría y de repente hay obstáculos que no lo permiten, pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, y en las manos de Dios no hay nada ni nadie que nos lo pueda arrebatar. Así es que lo mejor es estar bajo la cobertura de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el versículo 12 nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Hablando de este juicio, amados hermanos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Alguien podría decir, es que yo no sabía, es que yo inocentemente hice esto porque no sabía que era desagradable al Señor, más bien creía que era agradable porque no conocía de la ley. Pues acá lo que está diciendo es que el que inocentemente peca, inocentemente paga, porque la paga del pecado es muerte. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Gloria a Cristo. Mire qué hermoso esto. No solamente es por el decir, es que yo voy al culto todos los domingos, es que cuando hay un culto al Señor yo estoy ahí, aunque después pues tiro mi canita al aire, o bueno, llevo una doble vida en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, pero allá con mis amigotes pues es otra cosa. No solamente usted va a ser justificado por oír la palabra del Señor. Hay personas que nos dicen, no, pues sí, yo leo la Biblia en mi casa, yo soy un hombre que yo leo la palabra, yo soy conocedor de la palabra. Entonces el Señor nos dice, no basta ser oidor, sino hacedor de la palabra, de la ley. Pero ¿cómo vamos a ser hacedores si hay una naturaleza pecaminosa en nuestro, como parte natural de nuestra vida? No hay un justo, dice la palabra del Señor, que pueda ser justificado por sí mismo. ¿Cómo podemos ser justificados? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos. Mire qué hermoso. En ese tiempo los judíos creían que como ellos eran conocedores de la ley, solo ellos tenían la oportunidad de adquirir la justificación y la salvación por medio de la ley. Y que los gentiles eran como perros. De hecho, de manera despectiva, el pueblo judío se refería a los gentiles como perros que no tenían el alcance de recibir esta salvación tan grande. Y las buenas nuevas del Evangelio nos dice que la salvación es para toda su creación, todo aquel que venga a los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces les dijo, aunque los gentiles no conozcan de la ley, pero son con ley si son hacedores de la ley. ¿Y cómo somos hacedores de la ley? A través de caminar por este camino hermoso y maravilloso que Cristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Jesús tenemos vida, vida en abundancia y vida eterna. Qué maravilloso, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, quien debe de ser regente de nuestra vida para que en todo lo que hagamos seamos no por solamente oír, sino porque Él nos da una regeneración, una transformación, un cambio completo para ser una nueva criatura, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o deleitándoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará, oiga esto, por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto lo decía Pablo. Qué hermoso, amados hermanos. Solamente en Cristo podemos ser justificados en ese juicio de Dios. ¿Nos llena de gozo esto? Claro que sí. Por eso es que con gozo y alegría nos deleitamos en el Señor cada día. Como lo comienza diciendo este capítulo 2 de Romanos, por lo cual eres inexcusable. Eres inexcusable porque aún estos hombres endemoniados, aún sabiendo la verdad, se burlan de ella. Somos inexcusables como seres humanos, como humanidad. Quien quiera que seas tú. Qué maravilloso, amados hermanos, es saber que a pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado, el Señor Jesucristo nos hace caminar sobre esas aguas turbulentas, amando a esta humanidad pecaminosa y presentándoles el plan de salvación y la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder. Qué maravilloso, hermanos. Así que no debemos de dejar de hacerlo. No debemos de utilizar todas las herramientas que el Señor nos pueda poner frente a nosotros. Incluso estas señales, estos canales que puedan ser de bendición a través de presentar la palabra de nuestro Dios. Y esto es nuestro anhelo y esto es nuestro deseo que hace que cada mañanita pues dispongamos de levantarnos tempranito. Bueno, mis hijos dicen, y ay papá, y todos los días te levantaste. Pues claro que sí, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, un día más gozando de la presencia del Señor, porque sabe, cuando estoy en comunión contigo, a pesar de que estemos a la distancia, siento la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Hay personas que dicen, no, pero ¿para qué? Por internet, si el Señor no lo hizo, si los apóstoles no lo hicieron. Es que ese sistema o ese regalo de Dios no se había dado todavía.
Si se hubiera dado en ese tiempo, con seguridad hubiesen utilizado todos los medios. Si hubiese habido periódicos como lo hay hoy, hubiesen inundado con la palabra de Dios todo a su alcance. Pero en ese tiempo aún incluso no habían Biblias como ahora para poder exponernos a la palabra, y era expuesto a través de ese mensaje de labios a oídos, a ese contacto personal. Bendito sea el Señor. Pero debemos de utilizar todo aquello que Dios pone enfrente. Un ejemplo es cuando el Señor le dice a Pablo: no morirás, porque es necesario que comparezcas ante César. Estaba preso en Jerusalén, estaban haciendo un complot para matarlo, pero su sobrino escuchó y su sobrino llegó y le contó a Pablo. Ya el Señor le había dicho que allí no lo iban a matar, pero el Señor le estaba mandando un recurso. ¿Cuál era el recurso? El que el sobrino escuchara, que el sobrino le dijera y él le dijera al centurión ahí que el sobrino tenía algo importante que llevarle de información al jefe. Y fue ese medio que Dios ocupó para que ellos dijeran: pues no, preparemos esto, vamos a guarecernos mejor y nos vamos a ir por otro lugar y lo vamos a llevar a Cesarea. Gloria a Dios, mire. Por eso es que es importante que nosotros lo comprendamos, porque a veces creemos que si Dios nos ha dicho que nos va a sacar en victoria, que de la nada va a aparecer la solución. No, la solución muchas veces se presenta a través de instrumentos que Dios usa. Muchas veces es a tu hermano, muchas veces es a tu vecino, muchas veces Dios tiene, diferentes maneras de darnos esa bendición, aún a través de la medicina. Pues es el Señor quien ha provisto este recurso también, y que como buenos cristianos debemos no de oponernos a los instrumentos o medios que Dios pueda estar utilizando. Dios bendiga ese periódico cristiano allá en Buenos Aires, Argentina, como también acá en El Salvador. Tenemos un periódico cristiano que a través de las crisis que se han dado en el país han permanecido adelante. ¿Por qué? Porque están bajo la gracia y la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a mi hermanita Vera García. Gloria a Cristo. Ella nos dice amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga a todos los hermanos. Es que, amado hermano, si supiéramos el poder que tiene el que tú le digas: Dios te bendiga, mi hijo, Dios te bendiga, mi hija, Dios te bendiga, mi nietecita, Dios te bendiga. Esa palabra tiene poder, mi hermano, mi hermana. Bendigamos siempre, demos esa bendición a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestras amistades, porque estamos asediados por el ataque del diablo mismo, pero la palabra de Dios tiene poder y nos protege. Gloria a Dios.